Nadie me creyó cuando dije que iba a irme, ni siquiera yo misma. Pero hay una verdad que tardé 22 años en entender. A veces la persona que más te quiere en el mundo es exactamente la misma que te está destruyendo. Esa mañana, las 5 de la mañana, olían a brasas apagadas y a café que nadie había hecho. El pueblo de Tezocuco duerme con los perros y despierta con los gallos. Y yo me fui en el único momento en que ni unos ni otros me podían delatar. Llevaba una mochila verde con un cierre roto que sostenía con un clip de pelo. Dentro, 3 mudas de ropa, una calculadora HP 35 que había encontrado en la tienda de segunda mano y la carta. La carta pegada con cinta adhesiva por las 4 rajas que mi madre le había hecho con sus propias manos. La noche anterior me había arrodillado en el suelo de la cocina para recoger los pedazos. No lloré. Eso es lo que todavía me sorprende. No lloré. Mi familia tiene un nombre para lo que le hacen a las hijas mayores. No lo llaman así, claro, porque las cosas que se hacen por amor nunca tienen nombre feo. Lo llaman el camino natural, lo llaman lo que corresponde, lo llaman lo que hizo tu abuela Remeditos, que Dios la tenga en su gloria, y lo que hice yo, y lo que harás tú. Mi abuela Remeditos se casó a los 16 años con un hombre que olía a tabaco mascado y nunca aprendió a pronunciar su nombre completo. Remedios Sacagua Guerrero, porque le parecía demasiado largo para llamar a alguien que ya sabía que tenía que venir cuando él silbara. Tuvo 7 hijos, enterró a 2. Nunca aprendió a leer, no porque fuera tonta, sino porque en su casa el único que leía era su padre, y cuando se casó el único que leía era su marido, y entre un hombre y otro nunca hubo un espacio donde cupiera una mujer con un libro abierto. Mi madre, Coatlicue Sacagua, se llamaba así porque mi abuela había visto una imagen de la diosa en una revista de arqueología que alguien dejó olvidada en el mercado, y pensó que era bonito, sin saber exactamente qué significaba. Mi madre se casó a los 17, terminó la secundaria porque mi abuelo, que para entonces ya se había ablandado un poco con la edad, dijo que no le costaba nada, pero la preparatoria era otro asunto. La preparatoria implicaba ir a la ciudad implicaba autobuses, hombres, ideas. Las ideas eran el problema principal. Yo me llamo Itzamna, no Itzel, no Itzia, no ninguno de esos nombres que la gente reconoce de inmediato. Itzamnán, el dios del conocimiento entre los mayas. Mi madre me lo puso sin saber tampoco ese detalle, igual que con la abuela Remeditos. Eligió el sonido, yo heredé el destino, o al menos eso era lo que ellas querían. Tenía 11 años cuando encontré el primer libro de matemáticas avanzadas. No en una escuela, en el basurero. El señor Cuauhtémoc Xolotl, que vivía 3 calles más allá y trabajaba como contador en la cabecera municipal, había muerto de un infarto a los 58 años, y su viuda, que no entendía para qué servían esas cosas, sacó todos sus libros en cajas y los dejó junto a los tambos de basura un martes por la mañana. Yo iba camino a la escuela, vi las cajas, vi los lomos de los libros. Uno decía Álgebra lineal, aplicaciones. Otro, Cálculo diferencial e integral. Otro, más delgado y con la portada medio despedada, Introducción a los algoritmos. Me detuve. El camión de basura venía a las 8:15. Eran las 7:50. Tomé todos los que pude cargar. Llegué tarde a la escuela ese día. Me pusieron anotación. No me importó ni un centavo. Lo que nadie te explica sobre ser la primera persona de tu familia que descubre que la matemática es un lenguaje es que de repente el mundo entero se divide en dos. Los que ven los números como instrumentos de tortura escolar y tú, que ves en ellos la primera cosa honesta que has encontrado en la vida. Un número no te dice lo que quieres oír, no te consuela, no te protege de la verdad incómoda, simplemente es. Y cuando la ecuación funciona, no funciona porque alguien decidió que debía funcionar, ni porque la tradición así lo dicta, ni porque tu abuela lo hizo primero. Funciona porque es verdad. Eso para mí era revolucionario. Pasé 4 años estudiando con esos libros antes de que mi madre los encontrara.
Los escondía debajo del colchón, dentro de las fundas de almohadas viejas, detrás de las macetas en el patio. Cuando mi madre los encontró, no dijo nada al principio, solo me miró. Esa mirada que conocía tan bien, la que significaba, esto va a tener consecuencias. Las consecuencias llegaron a la hora de la cena. ¿Para qué sirve eso?, preguntó mi padre, Netzahualcóyotl, que todos llamaban Neza, y que era un hombre bueno en la manera en que son buenos los hombres que nunca cuestionan nada, silenciosamente, pasivamente, de una manera que a la larga te hace tanto daño como la maldad activa. Para entender cómo funciona el mundo, dije. El mundo funciona con trabajo, dijo mi madre, no con papeles llenos de letras y números que nadie entiende. Yo los entiendo. Silencio. Cómete las tortillas, dijo mi madre, y eso fue todo. En la preparatoria, la maestra Huitzilihuit Alarcón, que todos llamaban maestra Huitzili porque su nombre completo era impronunciable incluso para ella misma, fue la primera persona en mi vida que me dijo algo que cambió todo. No fue un discurso largo, no fue una escena de película con música de fondo, fue esto. Itzamna, ¿sabes que existen olimpiadas de matemáticas? No lo sabía. ¿Sabes que si ganas, las universidades te buscan a ti? Tampoco lo sabía. Pues ya sabes, y se fue a borrar el pizarrón. Eso fue todo. 5 segundos. Pero esos 5 segundos me los llevó a la tumba. Gané la Olimpiada Estatal a los 16. Gané la Nacional a los 17. A los 18 recibí una invitación para participar en un programa de intercambio académico con el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. No sabía exactamente qué era el MIT. Sabía que era importante porque cuando busqué en la computadora del cibercafé del centro, sí, en Tezocuco no había internet en las casas, o al menos no en la nuestra. La pantalla me mostró números que no podía procesar, porcentajes de admisión de menos del 4%, listas de premios Nobel entre sus egresados, nombres de inventos que usamos todos los días y que salieron de esos pasillos. Envié la solicitud sin decirle nada a mi madre. Pasé 3 meses sin decírselo. Cuando llegó la carta de aceptación, una carta de papel, gruesa, con el logo en relieve, metida en un sobre que pesaba más que mis esperanzas combinadas, la intercepté antes de que ella la viera. La abrí sola, en el baño, sentada en el borde de la tina con los pies descalzos sobre las losetas frías. Decía que sí. Decía que sí. Decía que sí. Me quedé ahí 20 minutos, con la carta apretada contra el pecho, sin poder respirar bien. El error fue que se la enseñé. Pensé, con la ingenuidad perfecta de los 18 años, que si mi madre veía algo así, algo con ese membrete, esa seriedad, ese peso, entendería. Pensé que habría algún mecanismo en el cerebro humano que al contacto con la evidencia suficiente simplemente actualizaba las creencias, como una ecuación que se equilibra sola. No funciona así. Mi madre leyó la carta, la leyó 2 veces, la dobló por la mitad, la dobló otra vez, y la rasgó. No de un tirón, que habría sido más rápido. La rasgó despacio, con cuidado, como si el acto de destruir necesitara ser deliberado para ser efectivo. Primero en 2 partes, luego en 4, luego en 8. Los pedazos cayeron sobre la mesa de la cocina como nieve blanca con letras negras. Esto no es lo que somos, dijo. No gritó. Eso era lo peor. Cuando mi madre gritaba, al menos había fuego, había temperatura, había algo vivo en el cuarto. Cuando hablaba así, quieta, con esa voz plana, era como si el oxígeno saliera de la habitación sin hacer ruido. ¿Qué somos entonces?, pregunté. Somos gente normal, gente de aquí. No tenemos nada que buscar allá. Yo tengo mucho que buscar allá. Lo que tienes que buscar está aquí, una familia, un hombre decente, una vida real. Eso no es una vida, es una repetición. Ahí fue cuando se levantó de la mesa. Eso significaba que la conversación había terminado. En mi casa, cuando mi madre se levantaba, la conversación había terminado, siempre,
para todo el mundo, para toda la historia de nuestra familia. Esa noche, de rodillas en el piso de linóleo de la cocina, recogí cada uno de los pedazos de la carta. Eran 27. Los conté. Los metí en el bolsillo de mi chamarra. Subí a mi cuarto. Saqué la cinta adhesiva del cajón donde guardaba los cuadernos. Y la pegué. No perfectamente. Las rajas se veían. La tinta estaba corrida en un par de líneas por la humedad de mis manos. Pero estaba completa. Puse la carta debajo del colchón. Me acosté. No dormí. A las 4 de la mañana, cuando la casa respiraba con ese ritmo lento que tienen las casas cuando todos duermen, me levanté. No fue una decisión que tomé en ese momento. Fue una decisión que había estado tomando durante años. Durante cada libro escondido. Durante cada noche de estudio con una linterna debajo de las cobijas. Durante cada vez que mi madre había dicho, eso no es para ti. Y yo había sentido algo en el pecho que no era tristeza, sino algo más parecido a la resolución. Tomé la mochila verde del closet, puse adentro lo que cabía. La carta la doblé con cuidado y la metí en el bolsillo interior, donde antes guardaba las estampitas de la escuela primaria. Bajé las escaleras pisando los escalones por los bordes, donde no crujen. En la cocina, mi madre había dejado sobre la mesa un guiso tapado con un plato, como siempre hacía cuando sobejaba comida. Había un vaso boca abajo junto al fregadero. Había un trapo doblado en 4 sobre el respaldo de una silla. Todo normal, todo idéntico a cada mañana de mi vida entera. Me detuve. Saqué el único papel que había traído conmigo aparte de la carta. Un cuaderno arrancado a la mitad y escribí: te quiero, por eso me voy. Lo dejé debajo del vaso. Salí. No voy a romantizar lo que viene después, porque la gente que romantiza la pobreza generalmente nunca la ha vivido de verdad, y yo la viví, y no era bonita, ni edificante, ni llena de lecciones disfrazadas de bendiciones. Los primeros 6 meses en Boston fueron una demolición constante y sistemática de todo lo que yo creía saber. No sobre matemáticas, eso lo manejé. Lo que no manejé, al principio, fue todo lo demás. No sabía cómo abrir una cuenta bancaria en otro país. No sabía cómo llenar formularios de ayuda financiera en inglés. No sabía que el frío de Massachusetts no se parece en nada al frío que yo conocía, que era el frío de las madrugadas en el altiplano, seco y limpio. El frío de Boston era húmedo y se metía en los huesos como una deuda. Dormí 3 semanas en el cuarto de una conocida de la maestra Whitsley, en un colchón en el suelo de una sala que olía a humedad y a comida de otros países. Comí lo que había, estudié con lo que tenía. Nunca llamé a mi casa. Mi madre no llamó tampoco. Hay una cosa sobre la matemática avanzada que nadie te prepara para entender hasta que estás adentro. No es solo difícil, es desorientador. Hay momentos en que estás en el punto exacto, donde la intuición se quiebra, donde todo lo que creías entender resulta ser un caso especial de algo mucho más vasto y mucho menos amable. Y lo único que puedes hacer es soltar la mano del muro y caminar en la oscuridad. Yo había hecho eso antes, literalmente. Así que lo hice de nuevo. En el primer año conocí a Tlacaelel Oropesa, un estudiante de doctorado de origen oaxaqueño que llevaba 7 años en el MIT y que se había vuelto algo parecido a un ángel guardián no pedido para los estudiantes latinoamericanos que llegaban sin red de contención. Tlacaelel, que todos llamaban Tlaca sin que a él le molestara, me enseñó cosas que no estaban en ningún sílabus: cómo navegar la burocracia universitaria, cómo identificar qué profesores valía la pena tener de tu lado, cómo no desaparecer dentro de un sistema construido para gente que ya llegaba con todo. Me enseñó también, sin querer, algo más importante: que sobrevivir no es suficiente, y que hay una diferencia entre estar presente en un lugar y verdaderamente habitarlo. Empecé a habitar el MIT en el 2.º año. No voy a contarte toda la historia de los 7 años, porque 7 años son demasiado para caber en cualquier formato que no sea una vida entera. Pero hay momentos que sí necesito contarte,
porque sin ellos el final no tiene el peso que tiene. A los 20 años, en mi segundo año, recibí una beca de investigación que me permitió trabajar en un laboratorio que estudiaba patrones de reconocimiento en sistemas de alta complejidad. No voy a entrar en los detalles técnicos, no porque sean incomprensibles, sino porque lo que importa para esta historia no es el contenido, sino lo que sentí. Por primera vez en mi vida, estaba exactamente donde debía estar. No como una extranjera tolerada, no como un experimento social, como alguien que pertenecía. A los 21 publiqué mi primer paper en colaboración con el profesor Xutecuhtli Méndez, un brasileño mexicano que era al mismo tiempo el cerebro más brillante y el ser humano más impaciente que he conocido. Discutíamos constantemente. Nuestras discusiones eran largas, a veces dolorosas y siempre productivas. Aprendí de él que la excelencia no es nunca el producto del acuerdo cómodo. A los 23 defendí mi tesis de licenciatura con distinción. A los 23 y 4 meses recibí una propuesta para continuar con el doctorado. No había hablado con mi madre en 5 años. No es que no hubiera querido, es que cada vez que pensaba en llamar, revisaba mentalmente qué había cambiado, qué podría decirle, si existía alguna versión de esa conversación en la que los dos nos reconociéramos. Y siempre llegaba a la misma conclusión. Todavía no. El quinto año, en diciembre, me llegó un mensaje de mi hermana menor, Tonantzin, que para entonces tenía 16 años y usaba redes sociales como todas las personas de 16 años del mundo. Mamá está enferma. No es grave todavía, pero quería que supieras. Me quedé mirando ese mensaje 40 minutos sin moverme del banco donde estaba sentada, afuera del edificio 46, con la nieve cayendo en diagonal y el café volviéndose frío en mis manos. Ese todavía era un cuchillo muy pequeño con filo muy preciso. Llamé a mi madre por primera vez en 5 años un martes a las 9 de la noche, hora de Boston, que eran las 7 en Tezocuco. Contestó al segundo timbre. Itzamnam, dijo. No, hija, solo mi nombre. Sí, dije. Hubo un silencio que no era vacío, sino lleno de cosas que ninguna de las dos sabía todavía cómo ordenar. Tonantzin me dijo, dije, no es nada grave. Aún así. Otro silencio. ¿Estás bien tú?, preguntó. Y en esa pregunta, en esa pequeña pregunta ordinaria, escuché algo que no esperaba. Cansancio. No el cansancio de estar enojada conmigo, el cansancio de alguien que también ha estado cargando algo pesado durante 5 años. Estoy bien, dije. Estoy terminando el doctorado. Silencio. ¿Qué significa eso? Significa que en 2 años voy a tener el título más alto que existe en mi campo. Silencio más largo. ¿Eres feliz?, preguntó. Y esa pregunta me rompió de una manera que no esperaba, porque en 5 años nadie me había preguntado eso con esa voz, con esa particular combinación de miedo y necesidad de saber. Ni siquiera yo me lo había preguntado así. Sí, dije, y era verdad. Bien, dijo mi madre, y en ese bien había cosas que íbamos a tardar años más en nombrar, pero estaban ahí, y las dos lo sabíamos. A los 25 volví a Tezocuco por primera vez, no para quedarme, para visitar. El pueblo se veía igual, y se veía completamente diferente. ¿Qué es lo que pasa cuando el que cambia eres tú? Las mismas calles de adoquín irregular, los mismos perros, los mismos olores de copal y maíz tostado y tierra húmeda. Pero yo lo veía todo desde una altura diferente, no de superioridad, sino de perspectiva, que es algo completamente distinto. Mi madre estaba en la puerta cuando llegué. No corrió. Yo no corrí. Nos miramos. Tiene el cabello más blanco de lo que recordaba. Tiene arrugas nuevas alrededor de los ojos. Tiene las manos iguales, fuertes, trabajadas, capaces. Estás flaca, dijo. Hola, mamá.
Pasa, hice caldo. Pasé. Comimos sin hablar mucho. Tonantzin nos observaba a las dos con esa particular concentración que tienen los adolescentes cuando son testigos de algo que entienden que es importante, aunque no comprendan exactamente qué. Después de comer, mi madre lavó los platos. Yo los sequé, como siempre lo habíamos hecho. En algún momento, entre el vaso y el plato hondo, mi madre dijo: «No entiendo lo que haces, no voy a entenderlo nunca». Lo sé. Pero sé que lo haces bien, lo supe desde que eras chica. Me quedé callada. Tuve miedo, dijo. Eso es lo que no te supe decir. Tuve miedo de perderte. Me fuiste a buscar en el lugar equivocado, dije. Sí. Eso fue todo. No hubo grandes discursos. No hubo reconciliación dramática con lluvia de fondo y música que sube. Hubo un plato seco y una verdad pequeña, y dos mujeres que por fin hablaban el mismo idioma, aunque ninguna de las dos supiera exactamente cuándo habían aprendido. 7 años después de aquella madrugada de las 5 de la mañana, de la mochila con el cierre roto, de la carta pegada en 27 pedazos, defiendo mi doctorado en 6 semanas. Mi investigación sobre detección de patrones en sistemas dinámicos no lineales tiene aplicaciones en ciberseguridad, en modelamiento climático, en diagnóstico médico temprano. No lo digo para impresionar. Lo digo porque cuando tenía 11 años y encontré esos libros en el basurero del señor Cuauhtémoc Xolotl, nunca habría podido imaginar que las ecuaciones que me hacían sentir viva iban a terminar siendo útiles de maneras tan concretas para tanta gente. Mi madre tiene el programa del coloquio pegado en el refrigerador con un imán de la Virgen de Guadalupe. Tonantzin está en el primer año de ingeniería en la UNAM. Fue ella quien decidió. Nadie rasgó su carta de aceptación. La tradición no se rompe de un jalón, se interrumpe. Y cuando la interrumpes en el lugar correcto, todo lo que viene después es diferente. Yo soy el lugar correcto. Tú también puedes serlo. Mi abuela Remeditos murió hace 3 años, antes de que yo volviera. Nunca supo a dónde había ido. Mi madre le dijo que estaba en el norte, trabajando, que era lo más lejos que mi abuela podía imaginar que alguien fuera. A veces pienso en ella. Pienso en los libros que habría leído si alguien se los hubiera dado. Pienso en las ecuaciones que quizás nunca tuvo la oportunidad de ver, pero que estaban ahí, en la arquitectura invisible del mundo, que ella habitó sin mapa. No tengo rabia por ella, tengo algo más parecido al duelo, que es la forma que toma el amor cuando ya no tiene a dónde llegar. Lo que sí tengo, lo que me llevo de todo esto, es esto. Ningún camino que alguien recorrió antes que tú es necesariamente el camino que debes recorrer tú. El amor no siempre sabe la diferencia entre proteger y atrapar. Y hay cartas, metafóricas y literales, que si alguien te las rompe, debes pegarlas tú misma, doblarlas con cuidado, y salir con ellas a las 5 de la mañana, cuando todavía no canta ningún gallo. Porque el mundo, que está al otro lado de esa puerta, no te está esperando, pero te está esperando. La nota que dejé debajo del vaso, con 7 años de distancia, sigue siendo lo más exacto que he escrito en mi vida. Te quiero, por eso me voy. Y si algo de esta historia te movió algo adentro, si viste en estas páginas a alguien que conoces, o a alguien que fuiste, o a alguien que todavía puedes ser, dale like a este video y suscríbete. Hay más historias que contar, y las que vienen son más intensas que esta.